Ah, bien ahí. Bien, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, seguimos. Bueno, como les mostraba el capacitor ese, esos capacitores, a ver, compartir pantalla. Estábamos acá y vamos para acá. Bien, vamos a correr esto para acá si no me molesta. Ahí está. Perfecto. Esto lo vamos a sacar. Bien. Bueno, los capacitores variables. Si bien ya vienen preajustados de fábrica, uno por ahí puede jugar con los faradios, ¿no? Y con el voltaje. Siempre recuerden que en el capacitor también el voltaje es directamente proporcional a los faradios que va a cargar. Siempre recuérdenlo. O sea, ustedes no solamente están variando los faradios dentro de un circuito cuando están variándole ahí, sino que están variando también el voltaje. ¿Sí? Si ustedes por ahí tienen un capacitor, tienen una carga de 12 voltios, por así decirlo, y el capacitor es de 9 voltios, siempre, por supuesto, va a tener una resistencia que le va a limitar la corriente de entrada al tipo y le va a dar los 9 voltios que necesita. Pero si ustedes empiezan a jugar con el capacitor, va a llegar un momento que la resistencia que está limitando la corriente que entra no aguanta, no va a aguantar el voltaje y va a explotar. O sea, va a quemar la resistencia y en el mejor de los casos la resistencia se abre y no conduce. En el peor de los casos la resistencia cede al paso de la corriente, ¿no? Los 12 voltios, le manda los 12 voltios al capacitor y quema la resistencia, el capacitor y lo que está comandando ese capacitor variable, sea lo que sea, ¿no? Como bien dice acá, aplicaciones de sintonización. ¿Vieron las radios viejas? Esas, bueno, hasta el día de hoy se utilizan mucho. Las radios comunes, una radio de AM, FM, lo que ustedes están variando, perilla o así, o con el botoncito, ¿no? Bueno, lo que ustedes están variando es un capacitor de eso, un capacitor variable, ¿sí? Que tiene varios capacitores adentro, ¿sí? Que acá a ver si no se muestra uno de la parte de atrás, no, hasta acá llegamos. Bueno, pero estos capacitores, ¿sí? Si alguno desarmó una radio vieja, que estoy seguro que sí, el capacitor del dial detrás tiene varios tornillitos planos donde uno puede regular. No lo recomiendo si es una radio que están usando porque lo van a sacar, como dijo ahí en la primera clase el profesor, ¿sí? Cada uno de esos capacitores está puesto en una determinada frecuencia. Si uno lo mueve esos capacitores, después es muy difícil, prácticamente le diría que es imposible, si no tenés un generador de señal, volver a ponerlos en los valores predeterminados de fábrica para que la radio vuelva a funcionar y vuelva a sintonizar las distintas radios, las distintas frecuencias, perdón, ¿sí? Dicho todo esto, creo que no hay, por el momento, no hay más nada para hablar. Creo que ya hablamos de todo. Sí, 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 sí. Creo que sí. Bueno, chicos, ya está, ya los aburrí un montón. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan? Escucho. A ver, si me tengo que quedar con una idea de toda la clase que diste hoy sobre capacitor, digamos, la función principal del capacitor es asegurar un voltaje continuo del lado de la salida del capacitor. Repetime la pregunta. ¿Para qué voy a subir el volumen? Pará. Un poco el Pará micrófono, un cachito. el micrófono, porque no sé si me escucho bien. Parate que voy a salir de la pantalla esta, dejar de compartir pantalla. Ahí. Ahí está. ¿Para qué voy a subir el volumen, chicos? ¿Me escuchas bien ahí, Matías? Ahora sí. Dale. La pregunta es, si yo me tengo que quedar con una idea de la clase de hoy respecto a cuál es la función principal de un capacitor, es Sí. mantener un voltaje continuo del lado de la salida. Lo podríamos definir así, o yo te lo defino mejor. Vale. El capacitor filtra la corriente. El capacitor es un filtrador de la corriente, digamos, termina de rectificar, ¿sí? La corriente alterna a continua. También es O sea, un... siempre trabaja, ¿Cómo? que vos, el primer componente que nombraste en la clase de hoy, que es el...
El, Diodo. el diodo, ¿siempre trabajan en serie, un diodo y un capacitor? No, paralelo. En Ajá. paralelo se trabajan. O sea, vos, después de, no tengo, bueno, se las debo para la clase que viene para redondearlo. No pude encontrar ningún puente de Great que se llama, que es un rectificador de onda completa. Eh, Cuando vos tenés un rectificador de onda completa, no tengo ninguno acá, qué lástima, che. Bueno, ya voy a encontrar uno y les voy a mostrar. El capacitor siempre va en paralelo a la salida del rectificador, o sea, a la salida de los diodos. En paralelo, siempre en paralelo. O sea, ¿por qué? Un rectificador de onda completa no es más que cuatro diodos, dos para arriba, o sea, dos cátodos para arriba y dos cátodos para abajo. ¿Qué hacen esos diodos? Cuando la corriente alterna entra por un lado, uno lo va a dejar entrar, pero el otro no lo va a dejar salir. Entonces se va a ir por una punta. Ya ahí ya rectificó un semiciclo. Cuando el otro semiciclo quiera entrar por arriba, va a entrar por el diodo que está el cátodo para arriba, pero no va a poder salir por el otro, por el cátodo hacia abajo. Entonces va a salir por la otra punta. Ahí se rectifica el otro semiciclo y ahí tenés el semiciclo rectificado completo. Bueno, vos tenés dos puntas acá. Entraste con las dos puntas de corriente alterna por acá arriba y acá ya tenés las dos puntas de corriente continua rectificada. En esas dos puntas vos ya tenés un positivo y tenés un negativo. Ahí va puesto en paralelo el capacitor. ¿Sí? Buscás con un tester siempre la polarización, ponerle una fuente de 12 voltios, buscás cuál es el positivo y cuál es el negativo, porque ya te lo determinó el puente de Great, que se llama, en honor a su creador, ¿no? Ya encontraste cuál es el positivo y cuál es el negativo, buscas la polarización del capacitor, ¿sí? Y lo conectás en paralelo. Y ahí vos ya tenés la salida del positivo y del negativo rectificada en onda completa. ¿Sí? El capacitor, básicamente, Ahí está. ahí está. Ahí está, Iván. Ahí Eso tenés. es un. Ahí está. Qué Ahí está, ahí grande. lo está mostrando Iván. Eso es un rectificador, un puente de Great. Ahí, como lo pueden ver, no, ¿ves? Acá tenés la corriente alterna que entra por acá, ¿sí? Y la corriente continua que sale. Vos acá ya tenés, por ejemplo, si tenés una fuente de 12 voltios, ¿sí? Vos ya tenés que la corriente alterna ya está rectificada, los dos semiciclos ya están rectificados en este puente y ya tenés la salida del positivo acá, la salida del negativo, ya rectificado. El capacitor termina de filtrar la corriente y de acá sale positivo y de acá abajo sale el negativo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. O sea, cuál es la idea? O sea, vos usabas antes una pila o una batería, que es como decía Martín antes, que es la mejor fuente de alimentación que vos podés tener porque es una continua pura, es una señal limpia, sin distorsiones, sin senoide y sin armónica. Cuando vos pasás a tenerlo alimentado por una fuente de alterna, lo que necesitas es tratar de emular o acercarte lo máximo posible a una tensión pura filtrada, que es una continua. Entonces, cuando rectificás la onda completa, el puente completo como se veía ahí, vos pasás todo a la parte positiva del ciclo de la onda. Pero te quedan pulsos, porque vos rectificás, al rectificar media onda, te queda todo los pulsitos positivos. Y al agregarle capacitores, vos haces que cuando la onda decae y se acerca a cero, para evitar que se acerque a cero, ahí el capacitor devuelve la corriente que almacenó, entonces no llega hasta cero la parte baja de la onda. Claro. Como absorbe la energía de los capacitores, enseguida vuelve a subir. Entonces hace como toda una ondita que parecería una, qué sé yo, una chapa acanalada, una cosa así, pero se aleja de cero para arriba. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Iván, bien explicado. Lo que nosotros comúnmente le llamamos la espuria, ¿no? La corriente, la espuria, lo que los diodos no terminan de rectificar, como el capacitor, como dijimos al principio de la clase,
almacena corriente, ese almacenamiento de corriente es lo que le ayuda al rectificador a terminar de eliminar ese tipo de espuria, ¿sí? No existe, yo no he visto nunca ninguna fuente de alimentación, que rectifique el 100%, o sea, no hay nada que se asemeje a una batería. No existe ninguna fuente rectificada, por más capacitor. Mirá, yo tengo una fuente ahí que tengo que repararla, porque ahora inclusive las fuentes de alimentación traen transistores. O sea, antes de aparecer esta fuente switching, que son una porquería, pero bueno, antes venían, agarraban y ¿qué hacían los viejos? Fabricaban fuentes rectificadoras con transistores, ¿sí? Para terminar de rectificar, o sea, controlaban la corriente con transistores, como esa que está ahí atrás, esta Nico que está ahí atrás, ¿sí? Tiene 2 transistores, 2N3055, que son para controlar la corriente y a su vez controlar la corriente del capacitor. ¿Para qué? Para que por ahí no se dispare, para que el capacitor, cuando el tipo está entregándole un poquito de corriente, si no tiene alguien que le controle la corriente, que no se dispare y le entregue toda la corriente y queme o el transistor, o se dispare la fuente y queme lo que vos tenés conectado después de la fuente, o sea, ya sea un equipo de radio, ya sea lo que sea que estés alimentando con esa fuente. Yo ahí tengo, por ejemplo, una fuente de alimentación, sí, que usaban para los caguané, un colono que me vendió todos los equipos, que era de 13.8 voltios, ¿sí? Por 20 amperes. Tiene un capacitor, que no sé si está a mano, no, está allá abajo. Tiene un capacitor de 36.000 microfaradios. Es un capacitor grueso así. Es enorme el capacitor y grande así. Y aún así, el tipo tiene 3 transistores de potencia para comandar solamente la corriente de ese capacitor. Porque cuando ese capacitor se carga, es una bestia. Es una soldadora que tenés arriba de la mesa prácticamente. Si ese capacitor se dispara y largara los 36.000 voltios al equipo, ¿y qué le va a pasar al equipo? Va a humear la melena. Eso es lo que le va a pasar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Veo que están muy entretenidos ahí atrás, no le veo la cara a ninguno, pero ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Matías. Matías, para medir los ¡Ey! con un foco. Para medir Capacitor con un foco. con un foco. Sí. Y Yo he visto que los miden con un foco. no. ¿No? ¿Qué tan Agustín. Un segundo. Chicos, no. ¿Qué hacen con el foco? Lo ponen en serie. ¿Qué haces vos con la lamparita? Ponés el capacitor en serie, ¿sí? Para bajarle un poco el voltaje, ¿sí? O sea, eso es resistencia del foco. Exactamente, pero tiene que ser una lámpara de filamento. Claro, sí, un LED no puede ser. Exacto, no, un LED no. No, un LED no. Tiene que ser una lámpara de filamento, pero no es para medirlo, es para, o sea, sí, es para medirlo y a la vez es para descargarlo también. En la lámpara viene a ser como una inductancia, ¿sí? Como un transformador. Viene a ser como un transformador que descarga el capacitor para que vos puedas medirlo. ¿Sí? Nada más que para eso. ¿Cómo? Para no romperlo el capacitor. No. El capacitor no se va a romper porque vos lo midas. El capacitor no se va a romper porque vos lo midas. Es más, el capacitor es muy difícil de medirlo con un tester en continuidad también. Te va a dar una medida. Para medir. Los testers ahora traen para medir. En mi época, cuando yo empecé con la electrónica, hace ya bastante, cuando tenía 16 años, no existían los capacímetros. No sabés lo que era medir un capacitor para saber cuando se les volaba el papel que estaba el capacitor pelado, que no sabía de cuánto era. Vos no sabés lo que era medirlo con un tester común. Ahí es que se usa la lamparita. Vos sabías, por ejemplo, que la lamparita es de 6 voltios,
vos sabés que a vos, de la medición total que vos estás tomando con un tester, tenés que restarle los 6 voltios que se comió la lamparita de la energía del capacitor. Entonces, si por ejemplo, para hacértela más específica, a vos la mensura del tester en continuidad, ¿no? Con el capacitor, perdón, con tensión, porque se medían con tensión. Vos conectabas, vos sacabas, levantabas la patita negativa del capacitor, le conectabas la lamparita, ¿no? Dabas tensión al circuito, ponías. Sabías que ese circuito funcionaba, por ejemplo, con 12 voltios, ¿no? Y la mensura te daba, la medición, en el tester te daba, por ejemplo, 7 voltios, y vos sabés que la lamparita es de 6 voltios, ese capacitor es de 1 volt, porque tenés que restarle la corriente que se está comiendo la lamparita. ¿Me explico? Sí, sí. Es bastante más complicado. Yo diría, hay mucha tela para cortar en ese sentido, porque formas de medir los capacitores antes, cuando no se tenía el capacímetro, había un montón. Había un montón. Yo por lo general, directamente yo no usaba lámpara. Yo le daba la tensión al circuito impreso y medía, nada más. Pero ¿qué hacía? Desconectaba el componente que alimentaba ese capacitor. Entonces me daba la lectura real del capacitor. La lamparita se usa como una protección al tester, porque antes los testers no venían con fusible, eran analógicos, eran con aguja, ¿sí? Y no tenían protecciones. Ahora los testers digitales, los multímetros o tester digital, vienen con fusible, se quema el fusible, lo cambia y el tester sigue andando como si tal cosa. Pero antes eso no existía. Entonces tenías que rebuscártela para medir el capacitor, y más capacitores de este tamaño, por ejemplo, en donde vos sabías que si te mandabas el moco y cagaba el tester, y tenías que tirarlo y comprar uno nuevo. Por eso es que a veces había gente que usaba lamparitas para medir, nada más, es nada más que eso. Era para proteger más que nada el tester, pero tenías que tener en la cabeza que tenías que restarle o sumarle, guarda, dependiendo para qué se estaba utilizando ese capacitor, sumarle o restarle, ¿sí?, el voltaje consumido por la lámpara para saber el valor real del capacitor que estabas midiendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Iván. No, todo perfecto. Me falta uno acá, Juliet Gold Bravo. Lima Uniform 1, Juliet Gold Bravo. Preséntese, por favor. Ese es Gaby. Ese es Gaby. Está calladito la boca, Gaby. Qué raro que está callado. Gaby. Ah, el Gaby está conectado, mirá, el pillo. ¿No habla? ¿No habla? Ah, no lo había visto, Gaby. No habló en toda la semana. Está callado, Gaby. Dale, Gaby, abrí el micrófono y saludá, aunque sea. ¿Terminó, Martino? Gaby, no me contestaste. No me Hola. contestaste los secundos toda la semana, Gaby. Ahí está. Ahí estaba, lo estoy mirando de lejos, pero estoy ocupado. ¿Cómo andan? Estuve un rato ahí en el Radio Club y después tuve que salir. ¿Todo bien? Genial la clase, Matías. Bueno, gracias. No quería aportar nada. No quería aportar nada. Usted es el que sabe. aprendemos acá. ¿Quién es el que sabe? No, Sígala nomás. yo doy. Este no me puede arreglar. Dale, Gaby, dale, gracias, querido. Che, gente, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Martín. Sí. No le meterá mano. Ah, perdón. ¿Eh? ¿No le meterá mano cosa al. Ah, Matías. Sí. No se vaya. Matu, la retomo yo, ¿querés? Seguí, dale. La retomo Hago. yo. ¿Terminaste? Dale nomás, dale. Si no hay más preguntas, ¿no hay más preguntas? No, No, perfecto el tema. Listo. De lo que hablaste vos es el cuestionario 3, porque es el módulo 2 de electrónica. ¿Sí? Se quedó sordo. No, casi se... Bueno, Ulises, antes que nada, vamos a seguir avanzando.
Este formulario es una autorización que ustedes le van a dar al RC. No sé si se ve allá. ¿Se ve o qué? Espera que está compartiendo, Martín. Ah, está compartiendo la... A ver, Matu, devolveme la pantalla, porfa. Ahí está. Ahora. Ahí está. El 2 es el módulo. El 2, Martincho. El 2. Perfecto. ¿Se ve ahí un poquito el formulario? Sí. Bueno, eso se lo vamos a estar mandando en PDF, que es la autorización al Radio Club para representarlo en el sistema Hertz. ¿Qué van a hacer acá? El que suscribe, como figura en el DNI, completo. Todos los nombres, todos los apellidos que tengan. Número de quit, titular de la licencia de radio aficionado, no va nada. Firma y aclaración. ¿Vamos? Dale. Este es un formulario que si usted tiene una computadora, se lo va a dejar llenar. Se lo va a dejar llenar y si tiene impresora, lo hace. Y si no, yo te lo doy a vos, lo llena con Virome, ningún problema. Y otra cosita, el formulario de emplazamiento, ¿se ve? Sí. Bueno, arriba, ¿qué le vamos a poner? Dice aspirante, Lima Uniforme Yule Papa, 00, 28, 0030. Vamos a usar la manzana del medio. La manzanita del medio, y ahí vamos a poner las calles digamos, las laterales y la del frente. En esa manzanita del medio vamos a dibujar nuestra casa y después le ponemos nombre de la calle del frente, en la paralela de atrás y en las dos perpendiculares de los costados, ¿no? Obviamente el norte hacia arriba. Sí. Nombre de la estación. Es una rural, Claro. El nombre de la estación, el que ustedes quieran. Le puede poner Francisco, Estación Rayo, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso me lo va a pedir a mí en Hertz, el nombre de la estación. Calle del domicilio. Obviamente la calle de tu domicilio que pasa por enfrente de la manzanita del medio. El número, en el caso de tener un departamento, piso del domicilio, el número del departamento, la provincia donde están ustedes, en este caso sería Entre Ríos, el partido de departamento, que corresponde a la provincia, en este caso sería Gualeguay, y el código postal. Importantísimo estos datos, porque son los que va a pedir el sistema Hertz. Y luego, lo que pasa es que venimos medio complicado con la entrega del cuestionario. El cuestionario 2, hay muchos aspirantes que no lo han entregado. ¿Y por qué le voy a recalcar esto? Porque esto es una cadena. Si no entregamos los certificados en tiempo y forma, si no hacemos la escucha, no podemos ir avanzando. Digamos, si no tenemos las 200 horas de escucha, las 6 horas... Martín, se corta. Se corta, Martincho. ¿Ya retomamos? No se escucha. ¿Se corta el micrófono o se corta la charla? Conexión se corta. A ver si. A ver si salgo bien. A ver ahora. Hola. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Que le decía que esta es una cadena. Si no vamos completando los cuestionarios, no tenemos la hora de escucha. Por ejemplo, la hora de escucha no vamos a poder salir al aire si no completamos la hora de escucha. Si no completamos los cuestionarios, no vamos a poder rendir el examen final. Toda una cadena. No es un reto, sino que es para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a los primeros días de diciembre, va a haber aspirantes que hayan de los 7 cuestionarios 8 que hayan entregado 2 y se le va a complicar ponerse al 10. Se le va a complicar. Y después ahí es donde vienen los problemas. Con la escucha va a ser lo mismo. Todo aquel que no tenga la escucha suficiente no va a poder salir a modular en las prácticas. Por eso es toda una cadena. Estaría bueno que el formulario, este cuestionario lo llenan. ¿Cuánto te lleva a vos en llenarlo? 5 minutos. 2 preguntas esas de... Sí, dos lo hablaste. En la charla vos dijiste que era 100. No, después a lo último rectifiqué y dije que se la... Por eso la mandé yo. En la reglamentación quedó 200. Y después la otra, le hice captura de pantalla, yo la mandé, pero dije, no, después la... No, después rectifiqué que lo hablamos con Matías, que era 200 vatios. Pero yo la cosa la... Bueno, un repasito general, lo que va a ser el cuestionario número 3, que le va a estar llegando.
La idea de este cuestionario es ponerlo en pista el lunes. Para que vayan, digamos, siguiendo el ritmo. Pero bueno, se va a mandar el lunes y aquellos que estén atrasados, que son varios que están atrasados en el cuestionario, tanto locales como no locales, son varios los que están atrasados, estaría bueno que se vayan poniendo a tono. Porque ya les digo, todo es un proceso. Si nos quedamos si nos quedamos en el camino, nosotros no podemos ver el grupo cómo va avanzando, quién va aprendiendo y quién no. Qué tema podemos tratar de vuelta para explicarlo y quién no. Digamos, está bueno que vayan toditos parejos, en todo. En tema papelaje, en tema cuestionario, en tema hora de escucha. Lo que más a ustedes se les va a dificultar es hacer la escucha. Por eso de la primera clase lo hablamos y lo vamos a estar hablando hasta la última clase. Que cuando ustedes se sienten enfrente de ese equipo, nosotros nos damos cuenta si ustedes escucharon, hicieron los deberes o no. Nos damos cuenta, pero a la legua. De eso te lo puedo... Martín. Te escucho. Que usen el sello, decirle. Que hay todos nomás que lo han usado. Que después se van a arrepentir. Gaby, Que lo usen, que ahí se notan las prácticas que van teniendo. Que lo usen, que se sumen. Que es verdad, Gaby. yo lo usé al Sí. y es realmente una práctica muy interesante y en un lugar seguro, digamos, te podés equivocar. En un lugar privado, seguro. Exactamente, te van corrigiendo. Yo no puedo entrar por ese programa. Ya lo vamos a ver. Así, Gaby. a ver, si te escucha Gaby. No, porque estuvimos con Gaby ya charlando por el Celio en varias oportunidades y vi ahora que hicieron un cambio interno. Y yo esta semana, después de ese cambio del Celio, estuve tratando de llamar, hice varios CQ y no sé si coincidió que estaba yo solo o no, pero no he recibido más respuesta de nadie, Gaby, tuya tampoco. Ah, sí. ¿Sigue saliendo bien? Algo pasó porque yo te contesté 2 veces y no me escuchaste, sí. Claro, vamos a tiene revisar que a haber- ver qué pasó. Claro, viste que ahora pusieron los niveles de usuarios, viste que yo te pasé en tono de joda, viste, el WhatsApp Sí. que me habían sacado, pero hice varios CQ todos los días más o menos, viste, como veníamos hablando con vos, y nunca me contestaron. Sí, yo en 2 oportunidades te contesté y vi que no me contesté, no me escuchabas y bueno, después me olvidé de ese detalle, conversarlo con Martín ahí. A ver, lo vamos a revisar a ver qué pasó, pero Bueno, tiene que funcionar. Lo único cambio que se hizo, disculpen ahí, Dale. lo único cambio que se hizo, que acabo de confirmarlo a Miki, que estaba como de confianza, fue, además de agregarle la contraseña, que lo creé al grupo medio así la apurada, cada uno que entre seguramente nuevamente al canal, va a haber que darle la confirmación, porque aparece como desconfiable. Al aparecer el desconfiable, solo te van a escuchar los administradores. Entonces, Claro, yo estoy como desconfiable todavía. Son todos muy desconfiables. Soy terrorista de ISIS. Bueno, va a haber. Ese por la cara que tenemos ahí. Va a ver que ahora Iván está. No, se lo vamos a acomodar ejemplo. ahí, pero viste que es útil ahí los que ya lo experimentaron. No me van a dejar mentir. Bueno, ahí Claro, porque yo lo venía usando todas las noches, viste que nos conectábamos como Gaby, y desde que apareció eso no. Iván. Sí, señor. Por eso lo dejé yo al Gaby como segundo recurso, que le pueda dar confianza a ustedes. Ahí está, Iván, pertenecía al Ahí grupo está. de confianza. Ahora sí va a poder hablar. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Genial. Ahora sí. Lo esperamos en un rato. Bueno, Sí, A la sí. hora que puedan. repasando rapidito lo que va a ser el cuestionario número 3. Vamos, como siempre, número de aspirante, correo, número de apellido, deletree su ciudad en vez de su nombre, para el Código Fonético Internacional. Le pregunto, las letras que se encuentran delante del número de una distintiva, ¿a qué se refiere? ¿País, lugar de nacimiento o otro? Estamos hablando País. del prefijo. País. Perfecto. ¿Cuál es la autoridad para la aplicación del reglamento de los radioaficionados? Coincidimos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué es un radioaficionado? 4 opciones.
defina qué es una categoría de radioaficionado. Tenemos una opción ahí. Fíjense que yo siempre les digo, en esas dos preguntas que le acabo de hacer, son largas las oraciones, y hay oraciones que dicen de la parte privada o con fines de lucro. Analícenla y fíjense, privado, no. Lucro, tampoco. Analícenla y van a ver que es fácil. Defina lo que es una tarjeta QSL, es re fácil. Esta es una pregunta cauciosa. ¿Cuál es la potencia máxima autorizada para la categoría novicio en la banda de 30 metros? Tenemos tres opciones. Ya tiraste de vos. ¿Qué dijo? Porque no puede salir de 30 metros. ¿Vio? Que son preguntas facilongas. La señal distintiva, la señal distintiva que corresponde al prefijo, corresponde país, provincia o la categoría radioaficionado. Hay una duda de Iván, creo que ya a Iván le quedó claro que corresponde al país. Sufijo era... Corresponde al prefijo, a la provincia, no al país. La primera letra del sufijo de la señal distintiva corresponde a... Ahí la vimos recién. Esa es la misma que el otro día. Se va repitiendo para que le quede grabado a ustedes y no se digamos. ¿Cuál es el objetivo del reglamento general de los radioaficionados? Tenemos dos opciones ahí, tres opciones, dos preguntas correctas. Está más que fácil. Vamos a la parte de... ¿A qué tipo de... ¿A qué tipo de modulación corresponde la clase A1A? Y bueno, la demás pregunta es lo que dio Matías, que ahí en la pregunta 11 tengo que cambiarle una respuesta. Después toda la parte sigue, la parte electrónica, que Matías se la explicó, y cualquier cosita que no entiendan, ya saben a quién preguntar. A Matías. Y también, no sé si en la semana que viene, pero en la otra, le voy a estar explicando con el tema de la clave fiscal, cómo registrarse en las dos páginas para que el Radio Club lo pueda representar a ustedes. En la página de Rumpeco. Martín, Sí. ahí entra el formulario F8 TAT que pasaste el otro día. Ahí entra ese formulario. Por eso le dijimos que lo guardaran, que lo llenaran, que lo tengan guardado, porque en una de esas dos páginas le va a estar pidiendo ese formulario y el DNI. No me acuerdo cuál de las dos, pero le va a estar pidiendo ese formulario. Ese lo guardamos. Ese lo llenan, lo guardan y después también me lo mandan a mí. Yo le voy a hacer un link en el grupo para que ustedes lo suban a ese formulario. Y me lo mandan. Por eso, porque no habíamos tenido que enviarlos todavía. No, todavía no. Yo le voy a hacer un link para que lo suban y le voy a explicar cómo registrarse en Rumpeco y Radio Aficionado. Lo malo que tienen esa página por ahí, eso sí o sí se accede con la clave fiscal. No hay otra forma de acceder a esa página. Lo malo que tiene es que te pregunta 50.000 veces de dónde sos, de Gualeguay, en este caso, de Argentina. Esa pregunta te la hace 50 veces, que por ahí vos decís, ya lo puse arriba que soy de Gualeguay, y te la pregunta 50.000 veces, por eso prestar atención en eso. Y cuando hagan Rumpeco, al finalizar Rumpeco, le va a dar un número de trámite larguísimo, empieza con el año, y ese número que le da Rumpeco, ustedes lo van a copiar entero al número y lo van a tener. ¿Para qué se corta, Martín? No te escuché. El número que le va a dar Rumpeco, yo le voy a enseñar a Rumpeco ingresando a mi cuenta, como que yo voy a hacerme Rumpeco a mí, ¿no es cierto? Voy a hacer un videito para que ustedes lo aprendan. En el Rumpeco, cuando finalicen el trámite, le va a dar un número largo de expediente. Ese número, anótenselo. ¿Por qué? Porque cuando entren a Radio Aficionado, se lo va a estar pidiendo ese número. Y si no lo tienen, estamos en problema. Cuando terminen de registrarse en Rumpeco, le va a dar un número larguísimo, con letras. Ese yo generalmente agarro, lo copio entero, lo pongo en un blog de notas en algo, porque después, así como lo copio, lo pego en Radio Aficionado, en la página de Radio Aficionado. Dicho, sí. Solicito autorización para retirarme. Vaya tranquilo, Matías. Gracias por todo. Gracias, Matías. Nos vemos la próxima clase. Chao, Matu. Nos vemos. Si tenés- Chao.
Bueno, Ulises, eso es todo. Ponerse al día. Y esta semanita tiene ese trabajito. Llenar la autorización de RC, llenar la planilla de emplazamiento, ponerse al día con el cuestionario 2, que hay muchos que no lo han hecho. Y Responsable, por Dios. Estos dos, esos dos, el cuestionario 3, y el cuestionario 3. nada más. Nada más. 3 son las cosas. Esas 3 tareas, por esta semana. Y la otra que viene, ya vamos a estar ingresando ahí registrándonos en Rupeco, en Radio Aficionado, o sea que tiene una semana para que no tenga clave fiscal, para que la tenga, la gestione a través de mi AFIP, puede ser de Home Banking, hay un montón de opciones. La más fácil La es clave fiscal la que yo tengo, la que uso de la. Esa es la que usaba para entrar a la AFIP. Ah, Esa es la clave. ese lo tengo. Y ya la otra semana estaríamos haciendo eso de Radio Aficionado y Rupeco para que yo con el número de quill de ustedes lo pueda cargar en el sistema HERS. Porque si no, si ustedes no hacen esos pasos, no nos dejan representarnos en el sistema HERS a nadie. Y si no nos dejan representarnos, no podemos empezar con el trámite. Así que eso sería todo. Espero que hayan disfrutado de la charla hoy, que fue bastante linda, como todas las otras. No fue tan aburrida, creo yo. Y bueno, Ulises, Iván, nos estamos viendo. Gracias, chicos. La semana que viene, si Dios quiere. Chao. Dale, seguimos por Celio. Dale, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Tengamos una Chau. buena semana. Igual.